Muy buenas noches. Discúlpeme porque no pude enviarle, no pude hacer el live el día de hoy en la noche por Instagram, pero de todas formas ya estamos aquí. Vamos a dejar colgado en YouTube la información sobre el impacto económico que va a tener esta guerra y sobre todo el cierre del estrecho de Hormuz con el que ya amenazó Irán el día de ayer sobre América, el Caribe, Asia, Europa y África. ¿Qué impacto puede tener? Una pregunta que me hacían y en realidad con relación a esa pregunta hay muchos temas de que hablar. Sabemos que ya desde el sábado pasado comenzó una guerra plantada, Irak en contra de Israel, Estados Unidos intervino con Israel, mataron al principal líder del pueblo de Irak y el pueblo de Irak se ha levantado y ha desplegado su fuerza sobre todo Medio Oriente, específicamente sobre más de 10 países, entre ellos Qatar, Irán fue atacado, Israel, Emiratos Árabes, Omán, fueron atacados muchísimos pueblos de alrededor en donde habían bases militares específicamente de Estados Unidos. Los musulmanes se han considerado como un peligro para la humanidad. Tristemente, es una religión que en una parte busca la paz, pero los ISIS no buscan la paz, buscan problemas. Lamentablemente tenemos guerrilleros dentro, o hay guerrilleros dentro de esa facción religiosa, que son enemigos públicos de la humanidad, que tienen un lema que es bastante doloroso: muerte a los infieles. Eso es totalmente letal para ellos. Ya Rusia, ya Francia se han manifestado en contra de estos ideales. Los países europeos están completamente invadidos por los musulmanes, están llenos de mezquitas. O sea, lo que está pasando con los musulmanes a nivel mundial es serio. Ya de hecho en Haití quisieron colocarse, se colocaron en República Dominicana en más de 10 mezquitas. O sea, es un problema que es serio, más para una religión que bastante ortodoxa y que ha demostrado que es muy agresiva para el mundo entero. Ante la muerte de su supremo líder, ya sabemos que ellos se levantaron, atacaron a Israel el día de ayer en la noche y atacaron, como le dije anteriormente, más de 10 ciudades alrededor. Entonces, ¿qué pasará con el estrecho de Hormuz? Y amenazaron con cerrar el estrecho de Hormuz, que es un pequeño estrecho que tiene alrededor de 10 kilómetros, que pertenece a dos ciudades, específicamente a Irán, está frente a Irán en el norte y está a Omán, frente a Omán en el sur. O sea que no es solamente ellos. Pero ¿qué pasa? Que específicamente esta situación impacta de manera directa a cierta región. ¿Impacta al mundo? No, no impacta al mundo entero. Esta situación impacta específicamente a los países asiáticos, porque los países asiáticos dependen en gran medida de el petróleo que pasa por ahí. Es cierto que pasa el 80% del petróleo, que pasa el 23% del petróleo mundial por ese estrecho, pero no es menos cierto que ese estrecho está dividido en dos partes y que puede ser un cierre parcial. O sea, ellos pueden cerrar, Irán puede cerrar su área, pero no necesariamente cierre el área de Omán. De hecho, ya Estados Unidos estaba tomando control de esa situación y colocó seguridad en el área y bombardeó ciertas partes para que eso no suceda. O sea, tomando control, porque pasan alrededor de 144 buques petroleros por esa zona. O sea, es un área donde hay mucha actividad económica, en donde más del 80% de lo que pasa por ahí es gas y petróleo crudo. El otro 20% representa granos y representa maquinaria. O sea que ese punto es un punto muy neurálgico, sobre todo para, como le expliqué, sobre todo para Asia. ¿Por qué? Porque el 83% del petróleo que pasa por ahí alimenta a los países asiáticos, China específicamente, es uno de los más beneficiados.
Hay un 5% que apenas se lo lleva Europa de ese 100%, de ese 20% multiplicado por 100, apenas un 5% de lo que Europa se lleva. América Latina, específicamente Estados Unidos, lo que de ese crudo se lleva un 0.5%. Y a América nada. O sea, a nosotros en realidad nos afecta, pero muy poco, el hecho del petróleo que pasa por ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación realmente que sí nos puede tocar a nosotros? Que el petróleo que ahora mismo está un 73%, entonces suba, como dice Morgan Chase, que más o menos ellos explican que el petróleo puede subir entre 100 a 110 dólares. Eso sí nos puede afectar. ¿Por qué? Porque tendríamos un aumento bastante significativo en los países de América, que son países de bajo ingreso. Los países de altos ingresos tendrían un impacto fuerte, pero no como nosotros. El impacto de nosotros sería un impacto bastante fuerte. El volumen de petróleo que pasa por ahí, un volumen de petróleo, como le expliqué, equivale a más o menos entre un 20 a un 23%. Y el gas específicamente son 77 millones, que equivale a un 20 o un 26% del gas que se va hacia la India, que se va hacia China, hacia Corea del Sur, que son los principales que se benefician de ese petróleo y de ese gas. O sea, hay un peligro económico que puede provocar ¿qué? Puede provocar que la inflación, que posiblemente en China específicamente sea entre un 2 a un 3.5%, provoque que los productos que van a ser consumidos por América Latina aumenten. Pero también tenemos que tomar en cuenta que China no solamente fabrica en China, y la mayoría de los productos que nosotros vemos en China no son fabricados en China per se, son fabricados por empresas chinas, que muchas de ellas están colocadas en Perú, están colocadas aquí en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, o sea, están en todas partes, en el mismo Estados Unidos, en China hay muchísimas. Cuando eso se traduce, por ejemplo, y ahora República Dominicana específicamente, de que esa economía, bueno, que todo lo que se trae que es chino no es verdad. Todo lo que se trae a República Dominicana no es chino. De hecho, nosotros, los productos de primera necesidad, dependemos de más de un 75% de Estados Unidos y de América del Sur. El otro, ahí está envuelto China, Europa y los países asiáticos. O sea, a nosotros nos impactaría, América Latina tendría un aumento entre un 0.5 a un 1% de la inflación por ese tema de China, incluyendo el aumento del petróleo. O sea, el impacto, aunque la gasolina va a subir un poco, no sería un impacto como posiblemente lo va a tener India, Estados Unidos y Corea del Sur. Ellos son los que van a ser impactados directamente por este aumento del petróleo. Otro tema interesante es que esto causa un problema. O sea, esta situación que está pasando en Medio Oriente y la intención de cerrar el estrecho de Hormuz pone en jaque mate a Irak frente a países árabes como Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, que transportan más de un 65% del gas por el estrecho de Hormuz, se ven afectados. Por eso ellos le han declarado la guerra, pese a que comparten la misma idea religiosa. Pero en cuanto al tema de economía, ellos son afectados. Hay un tema interesantísimo, y es que los dos principales países que van a ser impactados por el cierre del estrecho de Hormuz, si se cierra, precisamente es Irán y Omán. El 61% del PIB, Producto Interno Bruto, de Irán depende del petróleo. Y el 55% del PIB de Omán depende también del petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no pueden soportar por mucho tiempo, con una población tan grande como la tienen los iraníes, un cierre del estrecho de Hormuz, porque económicamente le va a ir mal. Eso va a hacer que la inflación que ellos tengan en poco tiempo, 2 o 3 meses, 2 o 3 semanas, una hiperinflación.
porque el PIB no va a soportar ese nivel de presión, de ingresos que no le está entrando. Ellos van a tener que traducírselo en impuestos rápidamente a los ciudadanos, y el ciudadano no va a soportar ese aumento de los impuestos. ¿Cómo? A través del precio de los productos, porque tienen que seguir subsistiendo. Las economías tienen que seguir subsistiendo de alguna forma. Entonces, el propio Irán, que está muy metido en que queremos hacerle daño al mundo entero, es el principal que tiene un problema con el cierre del Estrecho de Hormuz. O sea, no es tan fácil decir van a cerrar el Estrecho de Hormuz. Una alternativa que ya se está preveyendo precisamente es que los países de la OPEP, que pertenecen a la OPEP y que no cruzan por el Estrecho de Hormuz, países eminentemente petroleros como Estados Unidos, Colombia, México, parte de los países europeos, han aumentado su capacidad de producción precisamente para hacerle frente a esa situación y proveerle a India y China el petróleo que ellos necesitan. Entonces, ya eso fue preveído, aparentemente ya tenían de pleno conocimiento la situación que posiblemente iba a pasar. O sea, tienen planes de contingencia que ayudan de manera directa a que esas situaciones que están pasando se prevean con tiempo. Entonces, América está asustado. Y hay un tema interesante detrás de todo eso. Se cerró el Estrecho de Hormuz, la economía sube, la inflación sube de un 0.5 a un 10, y en Asia sube entre un 3% a un 7%. Bueno, tenemos un problema entonces de que los precios automáticamente van a aumentar. ¿Cómo resolvemos ese problema? Emiratos Árabes, que están metidos ahí, Qatar, que también tiene transporte por esa zona. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, transportes alternativos terrestres, que tardaría en el proceso de logística unos días bastante largos, y que al final daría como resultado también un aumento en los precios del petróleo. Donald Trump ha anunciado que posiblemente la guerra no vaya a durar más de 4 semanas, 5 como mucho. Ya hay unos cuantos países alineados en contra de Irán. Los países europeos, la mayoría, Francia, ya están hablando de que van a atacar directamente a Irán. Lamentablemente están furiosos, murió su principal líder, fue un ataque muy frontal, muy directo. Ellos están atacando a todo el mundo, pero la realidad detrás de todo esto es que la intención del mundo es frenar. El mundo, una pregunta, ¿el mundo quiere guerra? No, estamos viendo muchas guerras que están alrededor, no solamente la de Irán e Israel y la intervención entre Estados Unidos. Vimos a Venezuela, que recientemente ya se llevaron a Maduro y las cosas se están alineando. Y estamos mirando que ya hay inversiones que se están dando en Venezuela, 300 millones de dólares, fue lo último que supe que le estaban invirtiendo, y que también hace alrededor de 4 o 5 semanas ellos ya estaban hablando de que como país están cancelando, están soltando, o sea, que ya como país estaban haciendo negociaciones con los europeos. ¿Con qué intención? Intención de que Venezuela se restablezca como país, porque es un país rico y tiene una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, el Estrecho de Hormuz, que es en el punto en el que estamos, es un estrecho importantísimo, y como le dije anteriormente, a quien más afecta el cierre del Estrecho de Hormuz es a Irán. Irán es un país con una población demasiado grande como para que su PIB, que depende del 61% del petróleo, sea afectado por esa situación del cierre del Estrecho de Hormuz. Ellos no se van a arriesgar a esa situación. Posiblemente lo cierren parcialmente, que eso, si lo cierran parcialmente, serían de 1 a 2 semanas el cierre parcial, y ese cierre parcial daría como resultado una disminución del PIB. O sea, estamos hablando de que el PIB, una disminución de la inflación. La inflación que estábamos calculando
que aumentaría hasta un 7%. Si se cierra solamente entre 2 a 4 semanas, un cierre parcial, apenas subiría la inflación global a un 0.5%. Si es un cierre total, entonces estamos hablando sí ya de una alza bastante significativa a nivel global, entre un 2%, y el PIB se retraería entre un 0.5 y un 1. A nivel global estamos hablando. No estamos hablando de Asia, de los países europeos, no, a nivel global. Entonces, el cierre prolongado de 300 a 150 días sería un tema más complejo, porque eso sí aumentaría la inflación bastante alta. A nivel global sería entre el 2 a un 3.5% y se reduciría, se retraería, se contraería el PIB en Asia específicamente entre un 1 a un 3%. O sea, después de 2 meses la situación sería bien grave. Ahora bien, hay algo interesante detrás de todo esto, y es que, como le expliqué, los países como los nuestros serían los menos afectados. Detrás de todo esto serían los menos afectados y tendría un impacto posiblemente en los seguros. ¿En qué sentido en los seguros? Bueno, los seguros dejarían de darle cobertura a los transportistas marítimos, específicamente por el riesgo. Porque puede pasar cualquier barco, como ya pasó el día de ayer, que bombardearon un petrolero de lo que iba saliendo, que iba precisamente para los países de Europa, lo bombardearon. Entonces, ese tema de riesgo de seguro trae como resultado que las aseguradoras tienen que pagar ese barco y tienen que pagar las mercancías que están ahí dentro. O sea, las aseguradoras entonces se contraen, dicen, no, espérate, tengo que poner más riesgo, tengo que poner más cláusulas y tengo que poner el seguro un poco más caro. Entonces ahí entraría la situación. Otra cosa es que ante la tensión de la guerra regional, eso traía como resultado que ningún transportista querría meter su barco para allá porque no sabe lo que va a pasar. En sentido general, no sabe lo que va a pasar el transportista con esa situación, no sabe lo que va a pasar. Entonces es mejor quedarse tranquilo